Una vez más, Venezuela se encuentra en una encrucijada que va a definir su destino. Una gran encrucijada en la cual estuvimos fue en el año 98, cuando había que votar entre dos candidatos y ganó Chávez y llevó al país por el peor derrotero, por el peor camino, por el camino que nos hizo a nosotros venezolanos conocer lo que es la miseria, el hambre, la destrucción, la falta y el abandono total del Estado, la entrega de nuestra soberanía a cuanto bicho usurpador extranjero exista, como pudo haber sido el régimen cubano, el régimen iraní, o los rusos, o los chinos y tantas otras cosas. El chavismo pasó a ser y pasará a la historia como el peor capítulo de toda nuestra, y valga la redundancia, historia republicana. Pero ahora nos encontramos nosotros, Jorge, frente a una nueva encrucijada. Y es que fíjate tú, algo que me ha llamado, en el video anterior hablábamos sobre la intelectualidad venezolana, hoy en día por ahí también hay muchos abogados y juristas que, por cierto, eran abogados y juristas en el año 98, y ninguno de ellos protestó, ninguno de ellos alzó su voz contra ese proyecto de constituyente que levantó Chávez, que era inconstitucional en ese momento, que promulgó la Constitución del 98, ese librito azul que tanto hemos visto y que se hace chocante cada vez que uno lo ve. Y precisamente hoy en día piden que uno respete esas normas que fueron consagradas, que fueron hechas a imagen y semejanza del chavismo, como un sastre de todas las hizo a la medida, para que esa dictadura se perpetuara allí y siga estando hoy en día. Y otra cosa muy interesante es que hemos visto, Jorge, como hoy en día la gente reclama que se cumpla el mandato popular del 28 de julio, porque hay que investir inmediatamente a los candidatos democráticos, todos votamos, pero ahí hay otro elemento. Unas elecciones que se realizaron de manera amañada, que se ganaron, sí, porque se demostraron a través de las actas, pero eso no implica que el CNE no fuera ilegítimo desde su formación. Eso no implica que un Elvis Amoroso que estuvo allí y amañó todo el proceso no implica que, aunque hayamos demostrado las actas, eso demuestre o le dé legitimidad a algo que estaba ilegítimo en su origen. Eso no implica que entonces, ahora que va a buscar formar un nuevo Estado, sigamos las mismas viejas reglas del Estado chavista. Y por eso digo que aquí, Claro. antes de hablar de elecciones, de candidatos, antes de hablar de investir en la presidencia, Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, lo que sea, oye, aquí hay dos cosas. No podemos seguir una nueva república con una constitución podrida como fue la del chavismo, mucho menos podemos decir que aceptamos el mandato popular de una dictadura que ha controlado el CNE a través de maquinitas y todo lo demás, por más que nosotros hayamos mostrado las actas, porque eso sigue siendo ilegítimo de por sí. El país necesita un proceso electoral limpio, donde verdaderamente se consagre esa voluntad popular. Pero, Mira, es que tú dijiste una frase que me gustó bastante, que es la de vamos a tener una nueva república con las mismas prácticas politiqueras de siempre. Es decir, ¿qué esperamos de esta nueva república que gracias a la intervención de los Estados Unidos vamos a tener? Que por cierto, al momento de esta grabación, 13 de enero, creo que fue Rick Scott, el senador Rick Scott, que amenazó o advirtió públicamente a Delcy Rodríguez y a Diosdado para que liberen a todos los presos políticos que hay en Venezuela. Bastante hablamos de los presos políticos en uno de los videos anteriores, pero eso está ocurriendo hoy en día. Y para todos aquellos que no creen que Estados Unidos tiene una seriedad absoluta en el cambio político en Venezuela, ahí está la amenaza y ahí está lo que ocurrió el 3 de enero. Pero volviendo al tema, ¿no? Porque es muy cierto lo que tú acabas de decir. Esa gente y muchos que queremos que todo sea para allá. Queremos que sea Edmundo González ya mismo ratificado como presidente electo de Venezuela. Pero un señor que lo vemos cada vez más disminuido en sus capacidades físicas, y esa es la realidad. Un personaje que lo vemos más disminuido en sus apariciones públicas. Un personaje que la verdad es que es cuestionable su proceder al agradecer a Pedro Sánchez y todavía no ha tenido una conversación con el propio presidente Donald Trump por todo lo que hizo para salir de Nicolás Maduro. Entonces, primero, no genera confianza en la administración republicana. Y por el otro lado, ¿qué poder tiene a lo interno? ¿Qué poder tiene a lo interno cuando todavía tiene a su yerno preso en el helicóptero? Entonces ahí tú te das cuenta que el poder real que tiene la oposición venezolana, a pesar de todo el trabajo incansable que hizo María Corina Machado, perdón, no existe. No tiene influencia en las Fuerzas Armadas, no tiene influencia en los colectivos, no tiene influencia dentro de las instituciones, si le podemos llamar a instituciones que hay hoy en Venezuela. Entonces todo va a tomar tiempo y todo ese tiempo lo tenemos que utilizar o lo tiene que utilizar quien quiera hacer gobierno en Venezuela precisamente para refundar todo eso. Tú lo acabas de decir. Tenemos que
queremos tener la Constitución del 98, esa que solamente por las y los y las les agrega como 500 páginas más a la Constitución de Venezuela para los venezolanos, las venezolanas, los personajes, las personajes, solamente por ese discurso socialista que ya no cala, una Constitución que no sirve para nada. ¿Queremos esa Constitución o queremos una Constitución que con sus aciertos y con sus errores, la que teníamos en el 60, la que fue derogada durante la democracia? Corrígeme aquí si me equivoco. Pero Pero esa Constitución necesita sus enmiendas y más bien los juristas, eso es a lo que tú llamas abogados, tienen que estar trabajando en una reforma para una nueva Constitución, para reformar el Estado, volver a tener un Consejo Nacional válido y, oye, unas Fuerzas Armadas, que eso va más adelante, pero unas Fuerzas Armadas que de verdad sean unas Fuerzas Armadas que defiendan a la patria, chicos. es que de nuevo volvemos a lo mismo, Jorge. El hecho está en que esta constitución fue la que hizo Chávez a imagen y semejanza de su propia personalidad megalómana y completamente corrupta y soberbia como era. Una constitución hecha para acaparar el poder, una constitución hecha para acabar con los poderes públicos. Una constitución hecha que la vendieron como la más perfecta, la más democrática, la más inclusiva, y lo que se terminó volviendo fue la más represora y aquella que más avaló a esta dictadura para que se gobernara durante tanto tiempo. Entonces, no podemos tener un país de primera, no podemos tener un país de libertad y democracia con la misma constitución que subyugó, disculpen, a estas terribles consecuencias. Y volvemos a exactamente lo mismo. Hablar de Consejo Nacional Electoral todavía, hablar de elecciones, de entonces si se repite, si no se repite, de ir a un consejo, e ir a elecciones generales, todavía que con las maquinitas, no, que va a tener vigilancia, va a estar allí la observancia internacional para validar, digo, pueden poner todas las personas que quieran, pero es lo mismo de tener, oye, un samuro cuidando una presa, ¿vale? Eso no puede ser. Vas a poner tú al gavilán a Totalmente. cuidar el gallinero, vas a poner al zorro en el gallinero a cuidar la gallina. Totalmente no. Entonces eso habría que depurar todo el sistema. Y volvemos exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en estos debates? Que si viene la inversión internacional, no viene, que si no viene porque faltan garantías y demás. Pero no hay garantías ni siquiera para nosotros venezolanos. Y entonces ahora, antes de soñar con un proceso electoral libre, tenemos que pensar qué es lo que urge. Bueno, primero que todo, capital político, lo hemos repetido varias veces, no tenemos ahorita 335 diputados a alcaldías, candidatos a alcaldía que estén limpios de haber sido parte de esta maquinaria corrupta que es el chavismo. Los hay, pero no los conocemos, seguramente estarán por allí. Nos tocará tiempo como sociedad reagruparnos. Y otra cosa que urge, yo aquí no soy ni transitólogo, ni especialista, ni mucho menos estoy hablando del sentido común. No podemos fundar un nuevo Estado con esta constitución. No lo podemos hacer. Y aquí debería venir el debate sobre la mesa de dónde está la preparación de esa sociedad civil que por ahí anda diciendo, no, que nos tenemos que apegar a la constitución. La misma constitución que ha permitido que nuestras cárceles estén llenas de presos políticos, porque facultaron a todos estos personajes para que hicieran y deshicieran lo que les diera la gana. Entonces, el debate ahorita debería ser de esta sociedad civil organizada buscando cómo logran hacer una propuesta que se comience a sesionar ya, por más que esté Delcy Rodríguez ahí y esté ese parapeto Asamblea Nacional, Pero que es que no supuestamente teníamos va a una tener asamblea en salida. el exilio. ¿Qué pasó con esa asamblea en el exilio? ¿Qué pasó con ese Tribunal Supremo en el exilio? ¿Qué pasó con la cantidad de dirigentes políticos que hay en el exilio? Entonces, ahí tú tienes un punto válido y más bien, todo esto que estamos viendo, este momento lo tiene que usar la sociedad venezolana, los partidos políticos, todos aquellos que hacen política, para redefinirse, refundarse y generar confianza en los que toman las decisiones, porque no te guste o no te guste, es Donald Trump y el Partido Republicano los que tienen el control de Venezuela en este momento. Y es el Partido Republicano con el que hay que bailar pegado y al que hay que generarle confianza. Porque son ellos los que nos sacaron a este dictador narcotraficante de encima. Nos hicieron un grandísimo favor y a los que hay que estarles agradecidos. Y oye, en la prensa española se lee bastante y salen bastante información sobre lo que estuvo ocurriendo entre las discusiones, las conversaciones del gobierno de los Estados Unidos y la oposición venezolana. La oposición venezolana nunca pudo generar confianza ni ofrecer un plan concreto que demostrara o que diera sentido a las exigencias del gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno de los Estados Unidos decía,
¿Tienes control sobre las Fuerzas Armadas? Muéstrame. ¿Cuál es tu plan de gobierno para de aquí a un año? No lo tenían. No mostraban confianza, no mostraban seriedad. ¿Cuál es tu plan para la recuperación de la economía? Tampoco la tenían. Entonces, vamos a entender que era un momento difícil, porque era un momento difícil. Bueno, ¿y ahora cuál es la excusa? Ahora que tienen tanto tiempo para trabajar en ello, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es a donde voy. Y repito, porque Edmundo González es el presidente electo, ¿no? O eso es lo que mucha de una parte importante de la sociedad venezolana así lo considera, lo consideramos el presidente electo de Venezuela. Ha dado un plan detallado desde en estos últimos 10 días para la economía, para la sociedad, para las Fuerzas Armadas. Ha dado un plan detallado. No ha dado ninguno. Entonces, ¿cómo tú pretendes que te suelten un país donde, creo que tú lo dijiste muy claramente, Estados Unidos puso el dinero, puso la logística, entonces tú quieres que te regresen eso porque sí, porque sí. O sea, entra María Corina hoy a Venezuela y lo que va a haber es un conflicto terrible, porque los que controlan Venezuela son todavía unos colectivos que tienen el poder de todo en Venezuela, aunque no lo queramos entender o no lo queramos aceptar, sobre todo los que vivimos fuera de Venezuela. Mira, ahora estamos comenzando un camino que por ahí hay mucho, que si un año, que si 2 años. Yo no sé cuánto va a durar esto. Yo no sé porque hay que considerar que para que tengamos elecciones, primero tiene que haber seguridad de que el gobierno legítimamente electo pueda ejercer el poder. No va a poder ejercer el poder si tenemos el señor del mazo por allí, por más que se le despichó el mazo, siga por allí controlando colectivos y bandas armadas y todas esas hordas de terror que él tiene bajo su mando. No podemos hablar de un país gobernable mientras sigamos teniendo al ELN y la Fuerza de Ciencia, la FARC, operando en nuestro país. No podemos hablar de gobernabilidad postelectoral en un país donde tenemos todavía un chavismo armado. Entonces, va a ser un proceso en el que toca neutralizar tantos elementos nocivos para la seguridad de la República y luego hay que sentar las bases institucionales, porque tú puedes ser legítimamente electo, pero ¿y esta Asamblea Nacional qué? ¿Y los poderes públicos qué? ¿Y la Fiscalía qué? ¿Y el Tribunal Supremo de Justicia cómo? Y entonces, ¿a dónde vamos? Estamos hablando que es todo un Estado cooptado por esto y que esa transición no es simplemente cambiar la figura que va a estar en Miraflores o que va a estar donde sea que vayan a reubicar el Palacio de Gobierno, sino que hablamos de todo un Estado que hay que desmontar y volver a montar, reformar por completo. Y entonces, aquí es un momento de paciencia que debemos tener todos, un momento de paciencia, porque por 26 años, por nuestro propio fracaso como colectivo social, nos tuvimos que calar esto y sufrirlo, y ahora viene un proceso en el cual tenemos que aceptar esas condiciones, porque de nuevo, no fuimos nosotros que nos fuimos Maduro, fueron los Estados Unidos que lo hicieron, punto. Fracasamos no Y, por salir a manifestar, no por no salir a manifestar porque lo hicimos, fue por creer en tantos politiqueros de turno. Y ahora la pregunta que yo hago aquí es, Jorge, vamos a decir un simple hecho y te vuelvo la palabra. Se sabe que la primera candidata que va a tener la República, la democracia en Venezuela, va a ser María Corina Machado. Punto. Yo creo que eso está bastante obvio, porque ahora sacas tú a alguien presidenciable en este momento, no lo hay. Y quien, para bien, para mal, con seguridad, como quieras ponerlo, estuvo allí durante todos estos últimos años, ha sido ella. Entonces, rostro, candidateable, para ese momento, ella. Perfecto. Pero luego yo le hago una pregunta a los venezolanos, porque esto es, uno trabaja con lo que tiene ahorita. En el futuro, ¿usted le gustaría tener una política donde esté Julio Borges de nuevo, Ramos Ayub, Henry Falcón, que vuelva a Guaidó a abrir una academia de pádel y un grupo de estos de liderazgo juvenil por allá en Chacao, junto a Leopoldo López, que vuelva un Carlos Vecchio, que vuelvan todas estas personas que durante tantos, ellos estuvieron con el chavismo, cohabitaron con el chavismo todo este tiempo, y entonces vamos a querer un país nuevo con estas caras viejas quemadas en política? Entonces, y esto yo suelto la pregunta porque al momento de hablar de elecciones generales y al no haber candidatos claros ni partidos políticos ahora, sino más de los que han existido durante estos 26 años, esos son los candidatos. ¿Ustedes qué creen? Que por ahí no están, hay más de uno le pica la mano encaramarse en el primer vuelo de Madrid para Caracas a ver cómo se enchufa en esto. Entonces, tenemos que pensar, ¿vamos a querer seguir votando por estos personajes? tú, me río porque tú hablaste de la fiscalía. Oye, y este tipo, Tarek William Además, nunca apareció. Bastante que aparecía hablando e insultando y amenazando a todo el mundo. Y ahora que cayó Nicolás Maduro, oye, capaz es ignorancia mía, pero no lo he visto aparecer más. Capaz de estar finalmente trabajando ahí en la fiscalía, intentando hacer esos papeles de detención arbitraria
para toda esa cantidad de presos políticos que no han salido, porque una de las teorías, uno de los comentarios que dicen por la cual hay tanto preso político que sigue detenido y que no han soltado, es porque nunca se les, que creó, nunca se les dio un documento, un auto de detención, nunca hubo ningún papeleo, simplemente lo vieron ahí, no me cae bien, este Un tipo le tengo idea, secuestro. a esta mujer le Fueron tengo idea, secuestrados. y lo metieron en el helicoide. Entonces, ¿dónde está ese señor? Pero bueno, déjenlo aquí en los comentarios. Pero lo que te quería decir, Tampoco Daniel, se les... No, si no aparece mejor, porque tampoco es que sea no, alguien muy mejor. extraño. Pero bueno, déjenlo aquí en los comentarios si sabe el paradero de ese personaje. ¿Dónde está Elías Agua? Yo solo se No, pregunto. ¿sabes de quién sí sabemos dónde está? Este Juan Barreto, justamente que Ah, estaba sí. reviviendo a los muertos. Entonces, aquí estuvimos mucho tiempo hablando de la figura de Enrique Márquez, justamente cuando fue detenido, el precandidato presidencial, mucha gente lo defendía, un personaje bueno, un personaje con historial, pero fíjense los personajes que fueron a felicitar, a agasajar la liberación de Enrique Márquez. Vladimir Villegas y el personaje este Juan Juan Barreto. Barreto. Sí. Entonces, dime tú si no es más de lo mismo. Entonces, ahí, para seguir con lo que tú dices, vamos a querer nuevamente a estos personajes, porque nefasta fue la gestión de Juan Barreto en la alcaldía de Caracas, que por cierto era chavista rojo rojito. Entonces, estos personajes van nuevamente a llegar al poder. ¿Usted de verdad cree que un Estados Unidos, una administración como la de los Estados Unidos, va a soltar el poder así tan sencillo, viendo los rostros de los que pueden gobernar, luego de que han hecho todo este trabajo para sacar a Nicolás Maduro del poder? Yo lo dudo. Pero déjenlo en los comentarios. ¿Qué piensa usted al respecto de todo esto? ¿Cómo empezamos la reconstrucción del país? ¿Qué político le genera a usted confianza? Que eso es lo importante. ¿Qué personaje del espectro político o intelectual le llama a usted la atención? Diría que es una persona que vale la pena seguir, escuchar, que vale la pena darle un voto de confianza. Déjenlo aquí en los comentarios y lo leemos detenidamente. Los leemos y muchísimas gracias.